Que Dios le bendiga en este día hermoso que el Señor ha hecho para que nos reunamos, para que compartamos la palabra del Señor. Es una bendición, es una verdadera bendición el poder estar aquí y el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El libro de Romanos, capítulo 10, versos 14 y 15, nos dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El apóstol Pablo nos cita la hermosa promesa que hay en la palabra de Dios cuando dice en el verso 11 de Romanos 10: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando nosotros creemos en Dios, vamos a recibir las maravillas, las bendiciones, y no solamente aquí en la tierra, también las vamos a recibir en el cielo. La palabra del Señor nos enseña que nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir de gloria en gloria. Nuestro objetivo, nuestra visión tiene que enfocarse en el lugar hacia donde Jesús dijo que nos llevaríamos, que nos llevaría a cada uno de nosotros cuando tuviésemos que partir, que es la eternidad. Por eso cuando Él nos dice que todo aquel que en Él creyere, o sea, todo aquel que creyere en Jesús, no va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza de gloria, una esperanza que no avergüenza, una esperanza a través de la cual un día vamos a estar reunidos con Él. Y todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas que hemos pasado aquí en la tierra, van a tener una temporalidad que no sabemos cuándo, pero probablemente algún día nos vamos a gozar viendo cómo el Señor nos libró de tantas cosas, nos hizo pasar por tantas cosas para pulirnos y para precisamente que nosotros pudiéramos disfrutar de la grandeza de su gloria. Cuando Él dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, y volvemos a la cita anterior, cuando nos aborda con una serie de preguntas en Romanos capítulo 10, nos dice: ¿cómo van a pedir auxilio a aquellas personas, o cómo van a pedir la protección de alguien en el cual no creen? ¿Cómo van a creer que existe alguien en quien no han oído? ¿A quién van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si nadie los ha mandado a predicar? La necesidad urgente de que el Evangelio sea conocido por las personas que no han oído hablar de Jesús, que no han sido abordadas de una manera correcta a la hora de predicarles el Evangelio. Porque mucha gente dice: no, yo sé quién es Jesús, el Jesús histórico, el que dividió la historia de la humanidad en dos. Pero realmente se les ha predicado quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué vino a hacer a la tierra. Dice el apóstol Pablo que son hermosos los pies, o sea, son hermosos los buenos pasos de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Cuando en nuestro caminar nos movemos, avanzamos, buscamos la manera de llevar el Evangelio, esos pies que van presurosos a dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y contrariamente a lo que se ha creído y a lo que se ha predicado durante muchos años, el Evangelio de Cristo no tiene que ser gravoso a ninguna persona. Es decir, no tiene por qué ser una carga como a la mayoría de la gente se le ha hecho ver. Y se le dice a las personas: bueno, usted es un pecador, usted es un perdido, usted es una persona que necesita arrepentirse. Pero la realidad es que Cristo vino a la tierra y fue a traernos las buenas nuevas de salvación. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra.
vino a libertarnos de la imposible carga que nosotros cargamos sobre nuestras espaldas, que es el peso del pecado. Es importante que nosotros, como creyentes, como conocedores, como personas que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que entendamos esto. Antes de que Jesús viniera a la tierra, la única forma de obtener salvación era cumpliendo con la ley. La ley que mismo Dios le había dado a su pueblo Israel. Es decir, si se incumplía con solo uno de los mandamientos, con solo uno de los mandatos de la ley, ya se rompía la posibilidad de poder obtener salvación. Por ejemplo, la ley de Moisés, o la ley de Dios, escrita por Moisés, ordenaba que cada persona tenía que guardar el sábado. El sábado era el día de reunión, el sábado era el día donde ellos se reunían en las sinagogas a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Y si alguien lo incumplía, ese día en el cual no se podía trabajar, ese día en el cual no se podía hacer absolutamente nada, si alguien lo incumplía, hasta ahí llegaba todo lo que él había hecho. O sea, se perdía si había guardado el resto de la ley. Nosotros como creyentes tenemos que entender que nosotros no fuimos llamados a llevar cargas innecesarias, no fuimos llamados a llevar pesos innecesarios que no podemos soportar. El mismo Jesús lo supo, y esa fue la razón por la cual Dios lo mandó a la tierra, porque nosotros no podíamos cumplir con la ley. Por esa razón es que Jesucristo vino a la tierra, para cumplir. Él sí cumplió a cabalidad con la ley y nos libró de esa carga pesada. Y es tan así que cumplió con la ley que el libro de Gálatas nos enseña que Jesús subió a la cruz, la carga más pesada, la maldición más terrible contemplada en la ley, que era la muerte de cruz, para que ninguno de nosotros tuviéramos que pasar por ese padecimiento espantoso. Jesús bajó del cielo, se convirtió en hombre, es decir, se encarnó en María la Virgen, para venir a enseñarnos principios importantes principios en la vida de Jesús, que nosotros lo podemos encontrar en los evangelios. Él vino a enseñarnos humildad, amor, respeto, compasión, sujeción, mansedumbre, templanza, gozo, paz, benignidad. Y luego, después de haber cumplido con todo esto, subió a la cruz para morir por nosotros, llevar nuestros pecados y presentarse delante de Dios, delante de nuestro Padre, como la ofrenda perfecta, como la única ofrenda capaz de borrar el pecado de la humanidad. Y esa ofrenda se hizo solo una vez y nunca más se va a repetir. Ya sabemos lo que nos enseña el libro de Hebreos, que dice que esperamos la segunda venida de Jesús. Pero en esa segunda venida ya Él no va a venir como nuestro abogado, sino que va a venir a juzgar a todos y cada uno de las personas que están sobre la tierra. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Una frase muy sencilla para poder citar el Evangelio, y dos palabras que encierran el significado de Evangelio. Evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas, sencillo, un mensaje sencillo, un mensaje que nosotros, la mayoría de los que predicamos, hemos complicado demasiado. Durante años, ¿qué ha sucedido? Se nos ha predicado un evangelio de condenación. Un evangelio donde lo primero que le decimos a la gente es que las cosas, hay una lista de ellas, de cosas que no podemos hacer, que no debemos hacer para poder ser salvos, en lugar de presentar a Jesucristo como nuestro modelo a seguir. El apóstol Pablo escribe su primera carta a los Corintios, y hace una serie de puntos importantes que nosotros tenemos que considerar en el capítulo 2, del verso 1 al 5. Dice así: así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Debemos analizar este texto muy detenidamente, porque cuando Pablo dice que se propuso no saber entre los habitantes de Corinto cosa alguna, se refiere a que no importa el tiempo transcurrido antes de llegar a predicar el Evangelio, no importa cuál haya sido el testimonio de vida de cada persona, no importa si los habitantes de Corinto, que sabemos que era un pueblo donde había muchos vicios, era precisamente el lugar donde se asentaba el templo a la diosa Diana, que era el lugar donde se daba una serie de actos que para nosotros, los que conocemos al Señor, eran terribles. El testimonio de vida de cada persona pudo haber sido lo más horroroso posible, lo más detestable posible, lo más, si lo decimos en términos nuestros, lo más perdido posible. Pero él dijo: a mí no me importa, yo no vine aquí a conocer el testimonio de ustedes antes de predicarles. Es más, no les pregunté, no les he dicho qué son ustedes, a qué se dedican, cuál ha sido su vida anterior, si ha adorado ídolos, si no ha adorado ídolos, si tiene estatuas de la diosa Diana en su casa, si ha ido a los rituales del templo. No me importa si usted ha sido un borracho, si usted ha sido un adúltero, si usted ha sido un mentiroso o un homicida. Recordemos que pecado es pecado, y no hay pecados más grandes que otros. Todos son iguales. Yo no necesito saber todo eso, decía el apóstol Pablo, para poder predicar a Cristo. En resumen, no necesitamos conocer la vida de las personas para ir a predicarles, porque nosotros no fuimos llamados a llevar evangelio de condenación. Fuimos llamados a llevar las buenas nuevas de Cristo. Lo único que necesitamos llevar cuando predicamos es el mensaje de la cruz, porque Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna. Y si logramos que alguien se arrepienta de sus pecados y acepte a Jesús, déjeme decirle, no lo habremos logrado, ni usted ni yo logramos nada. El único que logra esas cosas, el único que logra el arrepentimiento, el único que logra transformar, el único que logra cambiar los corazones, es el poder del Espíritu Santo que está dentro de cada persona. Es el Espíritu Santo el que nos viene a convencer acerca de la necesidad de Cristo. La palabra de Dios convertida en buenas nuevas de salvación es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque transforma, porque liberta, porque hace personas felices. Porque si alguien no tenía esperanza de vida eterna, en Cristo va a encontrar esa esperanza de vida eterna. No hay otra en la cual nosotros podamos encontrar vida eterna. No hay otra en la cual nosotros vamos a encontrar salvación. También en su carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo afirma que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, y lo dice con categoría, lo dice con estilo. Lo dice así, Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No debemos sentir temor ni duda, y mucho menos vergüenza cuando hablamos de Jesucristo. Todos aquellos que hemos recibido al Señor tenemos la obligación de predicarlo. Y eso tiene que hacerse de una manera simple, de una manera sencilla. ¿Cómo hacemos para llevar ese mensaje?
¿Cómo hacemos para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de buenas nuevas, sin meternos en el ámbito privado de las personas a las cuales predicamos, sin conocer qué tipo de persona es? Como dice el apóstol Pablo, no me importa su vida, me importa que usted conozca quién es Jesús. El mensaje más sencillo, más limpio que podemos llevarle a las personas es: Dios es amor, porque Cristo murió por todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo en su corazón. Cristo murió por todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo en su corazón. ¿Está usted dispuesto a recibir a Cristo en su corazón? Si no lo ha recibido, yo le invito para que lo haga. Yo le invito para que usted experimente un cambio en su vida. Cuando yo leo Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, que me dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de Jesús. A mí me da mucha tristeza pensar que se ha predicado durante mucho tiempo un evangelio de condenación, un evangelio donde se le pone a las personas una lista de condiciones para que pueda ser salvo, un evangelio en el cual se señala a los que están afuera, se les tacha, se les dice una serie de epítetos para justificar que nosotros sí somos buenos, y eso es absolutamente falso. No hay un hombre bueno sobre la tierra. Cristo lo dijo. Cuando el joven rico se le acerca y le dice: maestro bueno, y él le dice: no me llames bueno, porque solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Y no es que Jesús no fuera bueno, es que Jesús estaba diciendo: mira, te voy a decir una cosa, cuando ves a un hombre, cuando ves a un ser humano, no hay bondad en él. La única bondad, la verdadera bondad, la podemos encontrar en Dios y en la persona de Cristo Jesús, por supuesto. Pero recordemos que en ese momento Jesús era un hombre, y el muchacho, el joven rico, lo que estaba viendo era a un ser humano. Cristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no dijo cosas como: si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser salvo, tiene que ser diferente a lo que es. Yo a usted no lo acepto porque usted es un ladrón, porque usted es un drogadicto, porque usted es un narcotraficante, porque usted es un fornicario, porque usted es un adúltero. Yo a usted no lo acepto porque usted es una prostituta, porque usted es una persona que trafica con su cuerpo. Él nunca dijo eso. Él nos ama a todos por igual. Hay un pasaje famoso que me gusta demasiado, y es cuando a Jesús le llevan a la mujer que supuestamente fue encontrada cometiendo adulterio, y él simple y sencillamente se vuelve a ver a los juzgadores, a los que la criticaban, a los que la habían llevado ahí, y dice: el que está libre de pecado, que tire la primera de piedra. Jesús nos acepta tal y cual somos, porque lo primero que Él hace es aceptarnos, y después de que nos acepta, nos perdona y nos salva. En el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón, en el momento en que nosotros permitimos que el evangelio de la paz, no el evangelio de la condenación, el evangelio de la paz, el evangelio de Cristo, el que está dispuesto a sanarnos, el que está dispuesto a restaurarnos, es un mensaje de reconciliación con Dios, un mensaje en donde usted y yo podemos acercarnos confiadamente. Por eso es que es importante que nosotros nos volvamos al Señor, no pensando que ya no tenemos solución,
Todo lo contrario, tenemos solución. Recordemos que Dios tomó lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, y esos somos nosotros, esos éramos nosotros, los que en otro tiempo éramos llamados gentiles. Hoy somos la iglesia del Señor. Y con este pequeño resumen acerca de lo que podría ser el Evangelio, o que debería ser el Evangelio, un Evangelio de paz, no un Evangelio de condenación, palabras que reconforten a las personas y que les digan: usted tiene una posibilidad, usted tiene una esperanza, usted tiene una expectativa. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura, tenemos que predicar. Y para eso no necesitamos conocer mucha palabra, no necesitamos conocer mucha Biblia. Nada más necesitamos saber que Cristo murió por cada uno de nosotros, que Él nos acepta tal y cual somos y que Él nos perdona. Él está dispuesto a restaurarnos, Él está dispuesto a cambiarnos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Lo invito para que usted también lleve las buenas nuevas y corra presuroso a predicar el Evangelio de Cristo. Hay mucha gente con necesidad, hay mucha gente con sed de conocer la palabra de Dios en estos días. Que Dios le bendiga. Soy el pastor Jorge Zúñiga, le hablo desde San Isidro del General, Cantón de Pérez Celedón, provincia de San José, Costa Rica. Muchas bendiciones.